Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 270, Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la almada, cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Padre. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques en este tiempo, Padre, que cada pensamiento, cada cosa que se dice, cada cosa que se hace, Padre, es para tu honra y para tu gloria, Padre. Recibe nuestra adoración, Padre. Te amamos y queremos glorificarte en nuestras vidas. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 302, sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, acéptale hoy, oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo
Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, con él seguro estoy. Amén, bienvenidos a la casa de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios nos dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito en favor del pueblo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos tu bendición, Padre, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Padre, que tú te glorifiques, Padre, y que podemos aprender más de tu iglesia comparado con las falsas teorías, Padre. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos hablando de la iglesia del Señor, que es importante. Realmente cómo debemos actuar y conducirnos en la casa de Dios. Y nos dice que es columna y baluarte de la verdad. Esto la hace muy importante para nuestras vidas. Pero quiero hablarles de la teoría de la Iglesia Universal. Realmente, si han revisado la Biblia, la existencia de la Iglesia Universal en la Biblia no existe. No existe. No hay existencia de estas palabras, Iglesia Universal. No aparece por ningún lado. Desafío a cualquiera que me enseñe, pero lo he leído y no hay por ningún lado este concepto de una Iglesia Universal en la Biblia. Unos puntos para tomar en cuenta antes de comenzar. Tenemos que usar cuidado en tratar el tema por varias razones. El primero es, hablando de la Iglesia Universal, es contencioso. Hay pleitos y contiendas. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 11, 1 de Corintios capítulo 11, y miramos el versículo 16. Nos dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. El punto es, no vamos a pelear y ser contenciosos con nadie, pero sí vamos a estudiar la Biblia y dejar que Dios nos diga qué es la verdad. Y si alguien quiere pelear, pues que pelea con Dios. Vamos también a 1 de Timoteo 1:4. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Aquí dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe.
Así te encargo ahora. El punto aquí es, no vamos a hablar para discutir sobre las cosas. Más bien vamos a enseñar para la edificación, para que aprendamos la verdad y lo que Dios quiere. Así que debemos mencionar esto. Este tema es muy contencioso porque casi todo el mundo cree en una iglesia universal. Y voy a explicar qué es eso dentro de poco, dame un tiempecito. Otra cosa es que debemos entender que nosotros somos limitados. Vamos a 1 Corintios 8, 2. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El punto es, muchas veces la gente afirma las cosas, yo sé que es así, pero no saben lo que dice la Biblia muchas veces. Son ignorantes de lo que Dios dice en su palabra. Pero debemos entender que Dios nos va a ayudar en cuanto al entendimiento. Por eso tenemos la Biblia. Si vamos a Proverbio 2, el Proverbio 2, vamos a ver los versos 1 al 9. Proverbio 2, 1 al 9 dice, Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El punto aquí es, Dios y su palabra nos ayuda a llegar al entendimiento verdadero. Está escrito para eso. Si vamos a 1 de Crónicas 28, 9, 1 de Crónicas 28, capítulo 28, queremos el versículo 9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvale con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Así que el punto aquí es debemos estar buscando a Dios y buscando la verdad. Y seremos aceptos, llegaremos a la verdad. Pero si lo desechamos, pues vamos a andar en el error, como muchos andan. Una más, Santiago 1:5. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5. Aquí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Así que aquí entendemos que Dios nos va a ayudar a llegar al entendimiento de las cosas. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu y como cristianos podemos llegar a entender las verdades de Dios.
Así que regresando a la teoría de la Iglesia Universal, es una teoría que muchos aceptan sin haber investigado. Y por eso existen prejuicios en contra de lo que no es lo aceptado. Cuando yo pienso de la teoría de la Iglesia Universal, yo siempre me acuerdo de la teoría de la evolución. Hay muchos cristianos que tragan eso y la aceptan, hasta tratan de acomodarlo con la palabra de Dios. También otro del calentamiento global. Están enseñando eso como duro. Si fuera así, ya hubiéramos destruido hace tiempo, porque han predicado o han predicho el fin del mundo. Y cada ratito quedan como falsos, pero siguen con lo mismo. Y todos tragan, especialmente los jovencitos. Sí, queremos guardar planeta Tierra, planeta Madre. Y sí, nosotros como cristianos debemos cuidar lo que Dios nos ha dado, pero no al extremo. No para manipular las vidas de otros. Y realmente yo pongo la teoría de la Iglesia Universal con estas. ¿Por qué? Porque la aceptación ha sido generalizada. Hay un consenso. Así que existe presión social y es más fácil aceptarla y llevarnos bien con todo el mundo. Pero estamos conociendo la verdad. En tus paquetes aquí hay un diagrama de el arca de Noé con los animalitos y luego otra arca por acá y luego están tirando una bomba hacia el otro para explotarlo. Y dice, una teoría más. ¡Boom! Hay tantas teorías que salen y la gente lo tragan para estar con el consenso de todos, en vez de buscar la verdad de Dios. Pero el tema de la iglesia es importante porque la verdad es importante. Regresando a Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El punto aquí es, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna? Pues, miramos las columnas de un edificio. Sostienen el peso de los pisos de arriba, ¿verdad? Y el baluarte, pues es el pie que mantiene la columna. Lo que quiere decirnos la palabra de Dios es que la iglesia de Dios es importante. ¿Por qué? Porque mantiene la verdad. Así que esto hace que la iglesia del Señor es importante y debemos entenderla plenamente. ¿Qué es? Es esencial para la vida. Si vamos a Juan capítulo 3.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que es esa, Juan capítulo 3. Vamos allá. No es 3, que estoy pensando. Pero pues lo tengo aquí, no solo de pan vivirá el hombre. Lo tenemos en el estudio que siempre estudiamos. Pero el punto aquí es, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. Y debemos mirar a la palabra de Dios en vez de el consenso de los hombres. ¿Cuántas veces han fallado los hombres? Tantas cosas que con tiempo salen y pues estábamos equivocados sobre eso. Pero ya tenemos la verdad. Pero antes estaban afirmando, pues no, eso es la verdad. Tan cambiantes. Pero la palabra de Dios no cambia, es la verdad de Dios. Y si queremos saber las cosas de Dios, especialmente su iglesia, pues debemos ir a la palabra de Dios. La mentira mata. Si vamos a Juan 8, 44, Juan capítulo 8, y miramos el versículo 44, Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El punto aquí es, si pensamos desde el principio, en el huerto del Edén, cuando Satanás habló a Eva, ¿no dijo, no moriréis? Cuando ella dijo, no debemos ni tocarla porque vamos a morir. Y él dice, Satanás dijo, no moriréis. Qué mentiroso. No en ese instante, pero desde ahí la muerte ha venido a cada hombre. Así que el punto aquí es, él ha sido homicida desde el principio. Es mentiroso y padre de mentira. Y está manipulando a los hombres. ¿No manipuló a Eva? Y por consecuencia a todos nosotros. ¿No lo está haciendo hoy en día? Claro que sí. Así que la mentira mata, pero la verdad vivifica. Si vamos a Santiago 1, 18, Santiago capítulo 1, versículo 18. Aquí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El punto aquí es de la palabra de Dios, de la verdad, pues hemos nacido, hemos entrado a la vida, y no cualquiera vida, sino vida eterna. ¿Por qué cuando encontramos eso, por qué no quedamos con la verdad? La palabra de Dios para aprender. No sé, muchos les gusta la ignorancia. Todavía yo no entiendo la razón por la cual la gente les gusta la ignorancia. Pero la palabra de Dios vivifica. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. También vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23.
Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 22 al 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El punto aquí es por obedecer la verdad que llegamos a la vida eterna, la salvación. El punto es, debemos buscar obedecer la verdad de la palabra de Dios en cuanto a las enseñanzas de Dios, en cuanto a las cosas importantes. Y una de esas es la iglesia del Señor. El punto es, Satanás miente para muerte. Dios dice verdad para vida. Así que la verdad es esencial porque cuida a uno de la ira de Dios. ¿Cómo es eso? Pues vamos a Romanos 1:18. Romanos capítulo 1. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí detienen la verdad. Están en contra de la verdad. Y dice que la ira de Dios se revela. Es decir, Dios mismo está en contra de ellos. Así que la verdad es esencial de protegernos de su ira. Si estamos buscando la verdad, su palabra, estamos bien. Pero si estamos en el error, Dios no está a gusto con eso. Y tarde o temprano, la ira va a venir. Si vamos a Romanos 2:2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Su ira y su juicio y el castigo que viene de eso es según la verdad. Si ignoramos la verdad y estamos en contra de la verdad, es un justo juicio y castigo que merecemos. La verdad es importante también porque libera. Si vamos a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 y miramos los versículos 31 al 32. Juan capítulo 8, versículo 31, Cristo hablando aquí, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es tan importante porque nos libera ¿de qué? Pues primeramente del error, ¿verdad? De la esclavitud a la ignorancia. Y muchas otras cosas. Aquí Cristo está diciendo, si tomamos su palabra en serio, como la verdad, llegaremos al conocimiento y seremos libres de las cosas que quieren destruir nuestra vida, que nos está engañando.
Así que la palabra de Dios necesitamos la verdad para llegar a ser libres. También Cristo es un testigo de la verdad. Si vamos a Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37. Aquí dice, le dijo entonces Pilato, Jesús, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que él dice, yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda en lo falso, en lo erróneo y conceptos y ideas tan torcidas que no saben la verdad. Así que Cristo vino para darnos la verdad. Es difícil exagerar la importancia de la verdad. Vamos a Proverbio 23, 23. Proverbio 23, queremos el verso 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aquí, compra la verdad, no la vendes. No lo sueltes. El punto aquí es algo deseable que debemos tratar de comprar, adquirir, tener y no soltarlo. Si vamos a Salmo 51, Salmo 51, 6. Salmo 51, 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amas la verdad en lo íntimo. El amor por la verdad no debe ser algo seco, sino es algo íntimo, algo que hay emoción, pasión para la verdad. Vamos al Salmo 19, 9. Salmo 19, 9. Aquí dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué son los juicios? Pues, la palabra de Dios, lo que Él determina, es verdad. Y debemos buscarlo y apreciarlo, porque su importancia es más allá. Vamos al Proverbio 16, 6. Proverbio 16, 6. Aquí en el Proverbio 16, verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El punto aquí es la verdad
nos corrige y nos conduce en un buen camino. Podemos dejar el pecado. Podemos hacer lo correcto. ¿Cómo? Con la verdad, la palabra de Dios. Así que es importante. Y por esta razón, la columna y baluarte de la verdad es esencial. ¿Cuál era la columna y baluarte de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios? Así que, si está manteniendo la verdad, de verdad, la iglesia del Señor es súper importante para nuestras vidas. Es esencial tanto que si no lo tomamos como importancia, vamos a quedar en el error, en la mentira, en las fábulas y cuántas otras cosas. En los tiempos del Antiguo Testamento, ¿dónde podría ir uno que quiso conocer la verdad de Dios? Pues a Israel. Si vamos a Ezequiel 5:5, Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Ezequiel 5:5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. El punto ahí es Jerusalén es el capital espiritual que representa a Israel, capital religiosa. Y el punto es, si quieres llegar a conocer la verdad, en el Viejo Testamento, ¿dónde se fueron todo el mundo? A Jerusalén. Vamos a Isaías 49:6. Isaías 49, versículo 6. Aquí dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Estoy bien? Sí. También te di por luz de las naciones, ahí está, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El punto es, si querías ser salvo, si querías acercarte a Dios, conocer a Dios personalmente, era a través de Israel. Porque Israel era la luz de las naciones. En la actualidad, ahora, ¿dónde puedo ir? ¿O dónde puede ir uno para buscar la verdad de Dios? Pues la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia, la casa de Dios. Ok, regresando a la teoría de la Iglesia Universal. Sabemos que la Iglesia de Dios es importante, pero la Iglesia Universal, este concepto, es destructiva al trabajo, a la misión de la verdadera Iglesia de Cristo. Número 1, confunde las cuestiones de la autoridad. Vamos a Lucas 22. Lucas capítulo 20, versículo 2. Le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? El punto es la autoridad
La autoridad es importante. Y hasta aquí le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cómo es el peligro de esta teoría de la Iglesia Universal? Pues, si es algo por ahí místico que no se ve, pues, las iglesias visibles, como es esta misión, ¿con qué autoridad? No, es la Iglesia Universal. ¿Cuál es la cabeza de esa? No es Cristo, porque la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia y es su cuerpo. Así que esa teoría, pues es un peligro a la autoridad. ¿Qué más? Pues justifica el ecumenismo, ecuménico, el movimiento ecuménico, lo voy a decir decirlo de esa manera. ¿Por qué? Todos somos lo mismo, todos somos de la misma iglesia. Así que lo que tú crees, lo que él cree, lo que el otro, lo que yo creo, todo cabe. Y el punto es, hace un fuente de muchas herejías, del egoísmo, del autonombramiento de líderes. Se levantan iglesias por así. ¿Con qué autoridad? Dios hace las cosas ordenadamente. Iglesias aparecen de iglesias. Los líderes son escogidos y ordenados por las iglesias del Señor. Pero si es una iglesia universal, invisible, que decide estas cosas, pues ya no hay autoridad para hacer eso. Cualquiera puede decir, pues yo soy pastor. Nadie revisó si califica ni nada, pero así es, autonombramiento, sí. Y hay muchos que no califican para ser pastor, que están pastoreando su propia iglesia que vinieron del aire. Así que la teoría de la Iglesia Universal empeligra la autoridad. ¿Cómo sabemos que estamos en una iglesia verdadera? Una iglesia de Dios. Pues no con la Iglesia Universal. La palabra de Dios nos tiene que decir cuál es la verdadera. Así que la Iglesia Universal, esta teoría es una amenaza a la autoridad. Atenta contra la unidad del cuerpo local. ¿Por qué digo eso? Pues el punto es, ¿cómo podemos estar unidos si somos parte de algo que conforme a casi todo el mundo? No hay unidad. Atenta contra la unidad del cuerpo local, es decir, aquí. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿A la iglesia local de los hermanos o la iglesia universal? Así vemos que es un peligro contra la unidad. Por esas razones es necesario informarnos sobre la teoría de la Iglesia Universal. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? ¿Cuándo, dónde y cómo originó? ¿Qué efectos han tenido? El punto aquí es, antes de creer y tragar la mentira de una iglesia universal, debemos poder definirla.
debemos entender de dónde vino y cuál ha sido los efectos de ella, cuál ha sido la consecuencia de la adopción de esta idea. Pues vamos a entrar a la primera, la definición de la Iglesia universal. Tenemos que buscar afuera de la Biblia, porque en la Biblia no dice nada sobre Iglesia universal. Nunca dice Iglesia universal, nada más Iglesia. Así que tenemos que buscar afuera la definición. ¿Qué dicen los hombres? No me gusta esto porque prefiero estudiar la verdad en vez de el error. Pero la técnica para, un ejemplo, la técnica para detectar un billete falso no es estudiar los falsos, es estudiar los genuinos. Cuando ya sabes qué es lo genuino, puedes identificar, este es falso. Pero vamos con las definiciones. La Biblia de Estudio de Scofield define la iglesia, pues esta idea, la iglesia universal, la iglesia verdadera, compuesta del número completo de las personas regeneradas, salvas, desde el día de Pentecostés hasta la primera resurrección, que es 1 Corintios 15, 52. Vamos a 1 Nota, esta es una definición de Scofield. No significa que es la verdadera. 1 Corintios 15, 52 nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que lo que él está diciendo, la iglesia verdadera son todos los salvos desde Pentecostés hasta el Cristo regresa. ¿Entienden? Ok. Vamos a seguir. Unida juntamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 12, 12 al 13. Aquí dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y 13 también, ¿verdad? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El punto, yo leí el 11, ¿verdad? No, el 12 y 13, ok. El punto aquí está hablando de miembros. Es irónico que está hablando de eso, pero está diciendo que esta iglesia universal consiste de muchos miembros visibles, cuando realmente esa iglesia es invisible. Así que está diciendo que es unida juntamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Ok. Así que esta es la definición de ellos. Todos los salvos. Nota eso. La Biblia no dice eso. Ok, vamos a otros autores. El artículo 6 de la declaración adoptada en 1962 por la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos se lee:
el Nuevo Testamento también habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que incluye todos los redimidos de todas las edades. Así que están diciendo, no nada más de Pentecostés al regreso de Cristo, sino Israel también, todos los creyentes. Así que eso es un poquito diferente que Scofield. Aún otros autores y sus definiciones. Dr. A. Dakin, presidente de Bristol Baptist College, el colegio Bautista Bristol, en Inglaterra, su definición dice, en el sentido absoluto significa la familia de Dios entera. Tal como está en este momento y como será al final. Incluye a todos los que han sido y están siendo o serán redimidos en Cristo. Así abraza hechos presentes y realidad futura, ligando la época actual con la venidera. Una parte de esta iglesia de Dios está virtualmente en el momento, un parte está en la eternidad y un parte es por nacer todavía. Ok. El punto aquí es, no hay una definición segura. Dependiendo de con quién hablas, te van a dar una definición un poquito diferente, pero todos tienen la misma clave. ¿Cuál es esa? Los redimidos, los salvos son parte de la iglesia del Señor. La familia de Dios. Pero una cosa es la familia y otra cosa es la iglesia, de acuerdo con las Escrituras. Ok, sacamos la conclusión. No hay una sola definición entre los muchos eruditos. Las definiciones que dieron no obedecen la etimología de la palabra eclesía, es decir, las partes de iglesia no obedecen el significado de la palabra. Así que si estudias la palabra eclesía, que es iglesia, sus definiciones no caben con eso. Vamos a seguir. Las definiciones no se basan en un exegesis cuidadosa de las Escrituras. El punto es, las definiciones que ellos dan no salieron de la Biblia, no se estudió, no se sacó de la palabra de Dios. Las definiciones son explicaciones de un concepto ya aceptado por muchos. Y son deductivas en vez de inductivas. ¿Qué significa eso? Deducción. Todos entendemos deducción. Tenemos esto y esto, así que esto. Todo el mundo cree en una iglesia universal, es de cristianos, ¡boom! Pues eso es la iglesia, eso es deducción. Inducción es que entras a la palabra de Dios y vas generalmente y sacas de ahí. Sacas de la palabra de Dios las ideas y conceptos que debemos tener. Así que estas definiciones dadas por los hombres no salieron de la palabra de Dios. Salieron de la filosofía. No está basado en la Biblia.
Ok, el peligro de la deducción es definir doctrinas bíblicas. Es decir, las enseñanzas de la Biblia, si utilizamos deducción, vamos a desviarnos, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque estamos tomando un concepto, una idea, y luego vamos a la palabra de Dios. Pues eso conduce al error. En vez de, pues vamos a la palabra de Dios y dejamos que Dios nos hable y nos dice cómo es las cosas. La deducción ha producido, tenemos que guardar la ley y hacer esto y el otro y qué cuantas otras cosas. ¿Por qué? Porque los hombres empezaron con su propia idea y luego fueron a la palabra de Dios. En vez de ir a la palabra de Dios y entender, Cristo murió y tenemos que aceptar su pago. Pues vamos aquí a definir, inducir o inducción, extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general que en ellas está implícito. El punto es, así es como debemos sacar nuestras ideas, la verdad de la palabra de Dios. Lo observamos, lo leemos, lo sacamos de ahí, los principios de la verdad. Deducir es sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. El punto es, los hombres hacen esto todo el tiempo. Llegan a la Biblia con la idea, somos salvos por hacer lo bueno. Y luego van y buscan y encuentran los versículos que apoyan su idea. ¿Eso lo hace correcto? No. ¿Eso lo hace verdad? Porque pueden citar unas citas que apoya sus proposiciones o supuestos. No. La inducción deja que la escritura habla sola, mientras la deducción tiende hacia el dogmatismo. Es decir, inventen ideas personales. Pues ya estoy viendo que mi tiempo se ha ido. Vamos a parar aquí porque vamos a entrar al inicio de la idea de la Iglesia Universal. ¿De dónde vino? Ya hablamos del qué es, qué significa esta teoría de la Iglesia Universal. Pero ahora vamos a ver con fechas y todo, bien detallada, el origen de esta idea, de esta teoría. Así que no lo pierdes este domingo. Algunos perdieron que no llegaron. Pues, creo que Satanás quiere ganar, quiere que quedamos en la ignorancia. Pues vamos a parar aquí, vamos a orar. Ya entendemos un poco más qué es esta teoría de la Iglesia Universal. Y vamos a ver sus orígenes pronto. Vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos guía a la verdad. Gracias por tu Espíritu que confirma la verdad. Y gracias por darnos sabiduría e inteligencia, Padre, para poder llegar a la verdad, creerla y abrazarla y amarla. Pedimos, Padre, que nos guíes a tu verdad y que tú te glorifiques, especialmente en tu iglesia. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.
Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.